Muy bien, pues el tema de hoy es, como su título lo dice, la necesidad del Evangelio. Y este título vino de la inspiración de las palabras mismas del Señor Jesucristo que compartimos el domingo pasado, cuando vimos el Evangelio de Juan capítulo 3. Y dijo Jesús ahí: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero son palabras, mis hermanos, cada palabra en la Biblia es palabra de Dios, es palabra inspirada, tiene contenido, riqueza, sabiduría, está ahí por algo. Dios nos quiere hablar. Entonces vuelvo a decirte las palabras de Jesús: así es necesario. Fue necesario que el Hijo de Dios, Jesucristo, viniera a nacer a este mundo para, al fin de su ministerio terrenal, ir a la cruz y ser levantado y ser suspendido entre el cielo y la tierra. Dice: si yo os atrajere, dice, si yo, el Hijo del Hombre, fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Basta con levantar nuestros ojos y mirar a Jesús para ver ese amor divino, ese poder redentor para cautivarnos y jalarnos como un imán poderoso hacia Él, rendidos en adoración. Así es que nuestro texto es Romanos 10, 14 al 21. Pueden abrir sus Biblias, pueden ver en la pantalla con claridad los textos. Así es que quiero primeramente leerlo, Romanos 10, 14 al 21, y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Quiero comentarles el testimonio de un misionero, ya que nuestro tema son las misiones. Al inicio vimos el Salmo 98, un salmo evangelístico totalmente hermoso. Me ha encantado desde el inicio nuestro culto hoy, como siempre, cada domingo. Y ahora vamos a hablar sobre la necesidad del Evangelio que sea llevado, que sea predicado, para que la gente pueda invocar a un Dios que conoce, y que conoce porque se le predicó, y se le predicó porque hubo alguien que fue enviado, etcétera. Así es que es un tema evangelístico.
Y ya que así es, quiero hablarles de la vida de un misionero, John Gibson Paton, escocés. Él fue el mayor de 11 hermanos, de 1824 a 1907, y él tenía aspiraciones de ser un misionero, fíjate bien, a las Nuevas Hébridas, donde había caníbales. Aún el joven respondió con valentía: si puedo vivir y morir honrando al Señor Jesús, no me importará si me comen los caníbales o los gusanos. Y el gran día, mi cuerpo de resurrección se levantará tan justo como el suyo, a la semejanza de nuestro Redentor resucitado. Así es que él, quiero que sepan que no fue a un instituto, a un seminario bíblico donde haya recibido su preparación, sino su padre. Él recibió la influencia de su padre, de esa vida piadosa, de devoción, de fe, de dedicación al Señor. Su padre trabajó en él, en construir un carácter en John Gibson, para que fuera perseverante, para que no se dejara vencer por los obstáculos. Así es que finalmente él se fue con su esposa y su hijo, y pasaron muchos problemas, muchas situaciones. No se los comieron, pero sí pasó algo. Ahí muere su esposa y su hijo. Así es que John Gibson regresa a Escocia, a la iglesia, para levantar un llamado. Así como Roberto nos decía ahorita, ¿a quién le ha puesto el Señor el deseo firme de discipular, de compartir el Evangelio, de compartir la palabra, de compartir a Cristo y su vida con otro o otros más, para que le conozcan y aprendan, y el día de mañana ellos también sean discipuladores y también puedan un día decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Mis hermanos, hay que levantar nuestros ojos. Los campos están blancos y listos para la siega como nunca, como nunca. Yo tengo la firme convicción que así como al inicio de la iglesia el Espíritu Santo fue derramado con poder y vino una explosión evangelística tremenda, que tú la puedes ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una multiplicación de creyentes, de discípulos, de iglesias. Nomás vas leyendo y es multiplicación, y se multiplicaron, y las iglesias aumentaron, y los discípulos aumentaron, porque había una gracia de Dios tremenda. El Espíritu Santo se movía con libertad y poder. Pues a eso me refiero, que en los tiempos finales, cuando se acerque el Señor, cuando Él venga, va a estar pasando lo mismo. Así también Jesús vino en el momento donde había una gran necesidad en el mundo. Había tristeza, enfermedad, desaliento, violencia, injusticia en los gobiernos. Era el acabose, ya no se podía más, y nace el Salvador, el Redentor. Así también, cuando ya el mundo no pueda más, aparecerá Cristo. Vendrá Cristo. Ten esa fe, ten esa esperanza. Pero mientras que aparece, estará Él, el Espíritu Santo, moviéndose con poder en su iglesia, avivándola a cada creyente, a cada miembro, para que se levanten a discipular, a compartir a Cristo, a predicar el Evangelio, a interesarnos por las almas que no conocen a Cristo y que van camino a la condenación eterna. Finalmente, fueron 4 misioneros más a este lugar, y ellos sí fueron el primer banquete
de este grupo de caníbales y fueron comidos. Luego más adelante John Gibson se vuelve a casar y el Señor se cambia de una región a otra. En esa región no hubo nada de fruto, se cambia a otra región y empieza a venir el fruto de todos esos indígenas, aborígenes, caníbales, y empiezan a conocer a Cristo de una manera hermosa y se establece una iglesia, y con el paso del tiempo empezaron a enviar más misioneros y esa iglesia se estableció, creció. ¿Por qué les comparto esto? Porque a veces no estamos contemplando a Cristo y lo que Cristo siempre tuvo cuidado de poner delante de sus discípulos. Jesús siempre mantuvo a las naciones delante de los ojos de sus discípulos. Ya después de que murió, fue sepultado y resucitó y estuvo apareciéndose como testigo a sus discípulos, a los apóstoles, fue cuando dio la gran comisión: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, etcétera. Así es que de principio y ahora en adelante hemos sido ya muy bendecidos, mis hermanos. Pero quiero decirles algo. Hoy es un día muy significativo. Siempre lo es cuando es el día del Señor. Siempre lo es cuando se abre la Biblia y se predica el evangelio. Pero en ocasiones el Señor tiene algo más especial. Y creo que ese día puede ser hoy, como también lo dijo el pastor Roberto al inicio. Así es que yo he orado al Señor de la cosecha y quiero pedirles que ustedes también lo hagan, para que ninguna persona que nos visite en esta iglesia haga una profesión pública de su fe que no armonice con lo que cree en su corazón, que no se quede con una justicia falsa y que no sea salva. Y por todas las personas que se congregan regularmente, fíjense bien, y que están confiando en la sinceridad con la que oraron un día para recibir al Señor, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino a salvarnos y a pagar nuestros pecados, que murió y resucitó, que ascendió a los cielos y que fue recibido en gloria, y crees que regresará por segunda vez, pero que en su corazón no ha querido arrepentirse ni abandonar el pecado que causa la culpa, y a volverse a Dios en una entrega de su vida total, dispuestas estas personas a confiar por la fe en Jesús como su único Salvador, que puede perdonar y quitar el pecado de sus vidas para siempre y por la eternidad. Oremos. Señor, yo te ruego que abras los corazones, como lo hiciste con Lidia en Filipos, esa mujer vendedora de púrpura que estuvo atenta a tu palabra que predicaba tu apóstol Pablo. En este momento especial, maravilloso y trascendente, con todas las bendiciones que ya hemos disfrutado y recibido, te ruego, Señor, que no recibamos la gracia de Dios en vano, porque tu palabra dice claramente que en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Señor, que si hoy oyen tu voz, la voz del Espíritu Santo, no endurezcan su corazón.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vimos el domingo pasado en esta serie, Arraigados en el Evangelio, el pasaje del capítulo 10, versículos del 1 al 13. Vimos pasajes como el versículo 13. Vimos aquí cómo la salvación está disponible de todas las naciones y razas. No es motivo para gozarnos, para alegrarnos. Señor, gracias porque tú quieres salvar a todas las naciones, a toda raza, pueblo y toda persona en el mundo. Así es que también como todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y veíamos que no se refiere a un clamor, fíjate bien, desesperado, dirigido a cualquier Dios, sino al único Dios verdadero, tal como se ha revelado a sí mismo, una revelación que ahora incluye el reconocimiento de Jesús mismo como Señor y de aquel quien levantó a Jesús de entre los muertos, que es Dios el Padre. Así es que nos da pie para regresar al versículo 9 y 10, como Pablo acaba de declarar que es por confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Fíjense bien, mis hermanos, que cualquier persona será salva si confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero el término corazón aquí se refiere, fíjate, a la totalidad de la personalidad humana, incluyendo el intelecto, las emociones y la voluntad. Todo eso incluye el corazón cuando dice y creyera en su corazón. No es en las emociones, no es en los sentimientos, sino en el intelecto, en la voluntad también. Esto implica que el creer en Cristo envuelve todo nuestro ser. Creer en Cristo envuelve todo nuestro ser. Con el corazón se cree y así se otorga justicia. En segundo lugar, con la boca se confiesa y se otorga la salvación al invocar el nombre de Jesús como Señor, equivalente a reconocer y someterte a su deidad, su autoridad, su soberanía, su poder, su majestad, su palabra, su gracia. Todo aquel, tanto judío como gentil, que así lo haga, será salvo, dice aquí el Señor. Así es que, mis hermanos, Pablo ha venido hablando acerca de la justicia verdadera y la justicia falsa. La justicia falsa está basada, fíjate bien, en las obras de la ley, la cual es imposible cumplir a cabalidad por el hombre. Por otra parte, la justicia verdadera está basada sobre la fe en Cristo, quien confiere su propia justicia perfecta a aquellos que creen en Él y le entregan su vida. Por esta razón, mis hermanos, resulta de gran importancia que en el versículo 10 Pablo equipare justicia y salvación. Fíjense bien, solamente una persona que sea justa delante de Dios es verdaderamente salva. La justicia tiene que ver con aquello que nos convertimos. O sea, la justicia tiene que ver con aquello en que nos convertimos. Y la salvación tiene que ver con aquello de lo que escapamos. La primera tiene que ver con la vida eterna que recibimos, pero no merecíamos. La segunda, con el castigo eterno que merecemos, pero no recibimos.
someterse al señorío de Cristo forma una parte tan integral de la salvación que Pablo testificó. Por tanto, en 1 Corintios 12:3, si tenemos ahí la cita, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo trae fe y salvación a nuestro corazón, ese corazón proclama el señorío de Cristo. Cristo es mi Señor. Y si es mi Señor, voy a obedecerle. Si es mi Señor, voy a seguirle. Si es mi Señor, voy a amarle. Si es mi Señor, yo no voy a tener ningún problema con Él. En lo que me mande, en lo que sea su voluntad, en lo que me pida, en lo que quiera. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Pero esto es por el Espíritu Santo. No estamos hablando, los pastores, no por más que predicáramos, por más que les dijéramos, mira, tomen a Cristo no solo como Salvador, también como Señor. Por favor, les encargamos 100 planas. Cristo, sé mi Señor. Y no va a suceder nada, porque es por el Espíritu Santo que podemos ver a Cristo, ese señorío de Él, al cual nos rendimos voluntariamente y gozosamente. Es con gozo esta rendición. No es bueno, pues no me queda de otra. Lo tengo que hacer. Mira nada más cómo me miran los hermanos. Ya hasta en la iglesia están los que tienen a Cristo como Señor y los que no lo tienen, nomás como Salvador. Y eso no es así. Así es que vamos a los versículos 14 y 15 y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mis hermanos, el punto principal del que viene hablando el apóstol Pablo aquí en esta sección que estamos viendo hoy es estas preguntas retóricas que estamos leyendo en estos versículos y que es una presentación clara del mensaje del Evangelio. Debe preceder la verdad o la verdadera fe que salva. La fe verdadera, fíjense bien, siempre tiene contenido. Y ese contenido es la palabra revelada de Dios. La salvación viene a aquellos que escuchan y creen los hechos del Evangelio. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es oír, creer y recibir al Espíritu Santo, su sello indeleble. Les cuento de un hombre que tenía mucha fe. A lo mejor alguien se puede identificar. Este hombre tenía mucha fe en que él podía tender un hilo de coser botones, ropa, de un edificio a otro. No de mucha distancia, pero había unos ciertos metros. Y él dijo, si yo tiendo un hilo de aquí a allá y lo amarro bien, yo tengo la fe de que ese hilo me va a resistir y yo voy a pasar de un lado a otro. Pues quiero decirles que nadie le hizo desistir. Así es que este hombre puso su hilo y se colgó.
¿Y saben qué pasó? Se cayó. Gracias a Dios nomás era el segundo piso. No, conozco personas, aquí está Juan Ramón, su papá se cayó del 10º piso, ¿verdad?, de una construcción y está vivo. Entonces, pero les voy a decir algo importante en esta ilustración. Lo importante no es la fe, sino el objeto de la fe. Este hombre tenía mucha fe, pero el objeto de su fe era el hilo. Y el hilo no le podía sostener. Por eso esto es importante, mis hermanos. Así es que algo importante aquí también, aunque la elección soberana que Dios hace de los suyos es fruto de su libre iniciativa al escoger, fíjense bien, y no está basada en el mérito humano en lo absoluto, los escogidos no son salvos sin creer el mensaje que es predicado por los que son enviados. Y aquí tenemos una cita hermosa en Isaías 52:7. Si quieren podemos ponerlo en pantalla. Isaías 52:7, y nos dice nuevamente, Pablo estaba haciendo alusión a Isaías. De hecho, en este capítulo 10, Pablo hace mucha alusión o toma pasajes de Isaías. Y fíjense lo que dice aquí en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mis hermanos, ese es el mensaje que nos ha sido dado, que nos ha sido confiado, porque todos los que hemos recibido ya la reconciliación por gracia con el Señor, también hemos recibido el ministerio de la reconciliación. El Señor nos ha confiado su palabra para que podamos comunicarla, anunciarla, predicarla, llevarla a toda persona, por todo el mundo, a todas las naciones. Todavía hay millones de personas que no conocen a Cristo, que no conocen que pueden ser perdonados, que no conocen que pueden recibir salvación y vida eterna, que están viviendo sin esperanza en este mundo, que su vida no tiene sentido, propósito, valor, significado, trascendencia, y están esperando que tú y yo nos levantemos y vayamos y salgamos y abramos nuestra boca. Yo aquí veo tanto hombres como mujeres. Los veo a muchos de ustedes deportistas. Los veo así como con muy buena condición. Por lo cual me inspiran a pensar que ustedes han hecho alguna excursión por ahí. Aquí en Jalisco hay lugares hermosos. Sí, están las barrancas de Huentitán. Ahí tienes a Pancho, el hermano de Sandy, que va seguido a subir, a bajar y a subir. Está tremendo ese ejercicio. Pero ¿por qué les digo eso? Por el texto que acabamos de leer de Isaías. Cuán hermosos son los pies sobre los montes. Ve una vez a la barranca y baja, a ver si puedes subir. Y si no, le dices a Pancho que te ayude. ¿Qué te quiero decir? Que no es fácil andar en los montes. Mis hermanos, no es fácil. Estamos viviendo en contra de la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Así es que en estos versículos, a fin de explicar con más detalle el alcance o parámetros universales de la gracia salvadora de Dios, el apóstol hace las siguientes preguntas. Pablo muestra que debe haber mensajeros del Evangelio que tienen credenciales de Dios.
Pablo empezó esta epístola diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sigue un orden de sucesión lógica. Pablo no solamente afirmaba que Jesús era el Mesías, el Cristo, sino que Cristo lo había designado, ¿sí?, para ser instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles, ¿se acuerdan? Entonces es bien interesante lo que estamos viendo. Algunos de ustedes pueden recibir un llamado a discipularse, y una vez que tú te discipulas, junto con ese llamado, el Señor te da otro llamado, porque el discipulado ya te preparó, ya te capacitó, ya te entrenó. De alguna manera es una credencial que te permite ahora sí ir a hablar de Cristo. Y cuando te pregunten por qué tú estás evangelizando, por qué tú estás hablando de Cristo, porque soy un discípulo de Cristo. ¿Te das cuenta? No podemos dejar esta tarea solamente a los pastores y a los maestros y a los misioneros propiamente. Por eso el Señor no está retardando su venida, no solamente por causa de la lentitud de evangelizar, pero también porque Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que Pablo, mis hermanos, está diciendo que si Dios no enviara predicadores, nadie pudiera oír el mensaje. Si nadie pudiera oír, ninguno podría creer. Y si nadie pudiera creer, nadie podría invocar al Señor. Y si nadie pudiera invocar, ninguno podría ser salvo. Por eso nuestro título, la necesidad, ¿sí?, del Evangelio. Hay una necesidad. Aunque el Señor soberanamente elige a los que Él quiere salvar, lo hace a través de la fe en Jesucristo. Y para que la persona pueda tener fe en Jesucristo, se necesita haberle predicado el Evangelio de Cristo, para que ahora que conoce a Dios pueda invocarlo, pueda creer en Él. Es el orden lógico. La Biblia tiene un orden lógico, un orden divino, y hay que observarlo en muchos momentos, como ahorita lo puntualizamos. Imagínate el mismo Señor Jesucristo en su oración al Padre en Juan capítulo 17, versículo 18, dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nos tiene que enviar el Señor. Roberto y Gaby y sus hijos, Fina y yo y mis hijos, hemos sido enviados. No nos levantamos por nosotros mismos y dijimos: pues nos vamos de El Salvador, nos vamos de Guadalajara, de México, y nos vamos a predicar y a ver qué pasa. No fue así. Fuimos llamados, fuimos entrenados, capacitados, y luego fuimos enviados por la iglesia, fuimos enviados por el Espíritu Santo. Todo esto es importante. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, antes de ascender, ya había resucitado, pero antes de ascender dice que: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos de Cristo. Y alguien pudiera decir: oiga, pastor, pero pues no soy tan viejo, yo no pude ser testigo de Cristo. Pasaron ya 2000 años. Pero déjame decirte que la resurrección de Cristo, que es un hecho histórico, es el hecho histórico que tiene más testigos que cualquiera otro de los hechos históricos de toda la historia de la humanidad.
porque de generación en generación se siguen levantando testigos. Toda persona que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo por medio del Evangelio predicado y creído, y ha habido obediencia en arrepentimiento, en fe, en entrega de sus vidas a Cristo, ha recibido perdón, salvación, una vida nueva, ha sido transformado y empieza de ahí en adelante una vida llena de esperanza y de vida eterna. Ya es un testigo de Cristo. ¿Te das cuenta? También Pedro nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, las cosas buenas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. La vida cristiana no es pasiva, no es religiosa, no es venir el domingo solamente. La mayor actividad está de lunes a sábado allá afuera. La iglesia tiene que salir de la iglesia al mundo a salvar a los perdidos, que muchos no entrarán. Mis hermanos, yo no me convertí en una iglesia cristiana, nunca hubiera entrado por mi fondo tan religioso que tenía y mis costumbres. Yo me convertí en la calle, en una cafetería, con un cristiano que fue fiel en hablar ahí, en un lugar público. Imagínate, y así hay cientos y miles que posiblemente no entrarán a una iglesia. Tenemos que ir. El mandato del Señor es: venid. Fíjate, es una palabra compuesta: ven, id. Primero venimos al Señor, y ya que nos redime, nos capacita, nos da su espíritu, id. ¿Sí? Somos testigos de la resurrección. ¿Sí? Vamos a contar lo que sabemos del Señor, lo que hemos visto de Él. Pedro mismo también ahí más adelante dice: sino santificad, en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis hermanos, te voy a decir como Jesús: ¿no habéis leído? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo tenía que decirle a su auditorio: ¿no habéis leído? ¿O cómo leíste que no entendiste y no te fuiste? Mis hermanos, siempre somos como el profeta Ezequiel, parados en aquel valle de huesos secos, y están muy secos, y caminamos ahí, y ¿qué hacemos viendo a un lado y al otro lado huesos secos? Profetizamos, decimos: escuchen palabra del Señor. Y entonces viene el Espíritu Santo de Dios a soplar sobre esos huesos secos, sobre esos muertos, y empiezan a resucitar. Mis hermanos, recordemos las palabras del Señor Jesús en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, tiene vida eterna desde ese momento en el que crees. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahorita, en resumen y simplemente, te puedo decir que estas tres cosas suceden, muchas más, pero no tenemos el tiempo para mencionarlas. Pero estas tres cosas suceden en el mismo momento de tu conversión. Así es que el punto máximo
En el argumento de Pablo en este pasaje es que es indispensable que un mensaje claro suministre un entendimiento de la verdad que preceda a la confesión de fe que salva y a la fe misma. Ahora aquí viene una pregunta que tú puedes hacer. Pastor, pero ¿cómo vamos a evangelizar? Imagínate diciéndole a una persona, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Y sabes qué te va a decir la persona? Oye, pues qué padre, porque yo también me amo y también tengo un plan maravilloso para mi vida. Así es que qué padre que sea así. Y muchos lo están haciendo y creen que están evangelizando de esa manera. Si yo lo acepto en mi vida, voy a tener mi mejor vida ahora. Que le digas a una persona, si lo aceptas, olvídate, tu vida va a ser la mejor ahora. Mis hermanos, eso no es evangelismo bíblico. Esto te va a ayudar. Fíjate bien, Dios va con Moisés y Dios le dice esto: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y hago misericordia a millares, a los que me aman, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esa fue la presentación de Dios a Moisés. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Fíjate bien, la evangelización inicia con la naturaleza de Dios. Conociendo a Dios. ¿Quién es Dios? Si no empezamos la evangelización con el conocimiento de Dios, no estamos evangelizando bíblicamente, correctamente. ¿Quién es Dios? ¿Puede un hombre reconocer algo acerca de su pecado si no tiene un parámetro con el que pueda compararse? Si tú no te acercas a Dios, quien es santo, no te vas a ver pecador. Si le decimos que Dios envió a Jesús solo para que viva una mejor vida y pueda tener paz y gozo y bienestar y la solución de sus problemas y aparte de todo, prosperidad y riqueza, mis hermanos, la iglesia estaría llena. Tendríamos 3 cultos, Pastor Roberto. Llegará en algún momento un verdadero arrepentimiento y fe predicando así. Ustedes contesten. Así es que comenzamos con una plática sobre el consejo completo de quién es Dios y le decimos desde el inicio que pudiera llegar a costarle su vida, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es cuestión de vida o muerte, y más que de vida y muerte, de eternidad, de vida eterna o condenación eterna. Eso es algo tremendo, es para enloquecer. Un gran hombre de Dios, el general William Booth, fue el iniciador de un grupo cristiano, el Ejército de Salvación, y él decía que anhelaba y deseaba que después de su discipulado impartido, todo ese equipo de discípulos, fíjate bien, pudiera tener una vista del infierno, una vista, así una pasada, porque nunca volverían a ser los mismos. Si tú y yo tuviéramos una vista de la gente que ya está en el infierno condenada, no volveríamos a ser los mismos. Alguien ha dicho también que si pudiéramos tener una mirada del infierno, nuestro sistema nervioso quedaría destruido. Para que te des una idea de lo que es el infierno, de lo que es la condenación,
de lo que es la separación del alma de Dios por la eternidad. A veces también equivocadamente les preguntamos, ¿te gustaría ir al cielo? ¿A quién no? No preguntes eso. ¿Te gustaría ir al cielo? Fíjate bien, todos quieren ir al cielo, simplemente que no quieren que Dios esté ahí cuando lleguen. Ándale, así es. Me gustó mucho una ilustración de un predicador que decía que cuando queman los cañaverales, empiezan a salir las víboras huyendo del fuego, porque no quieren quemarse. La víbora no quiere quemarse y huye, pero sigue siendo víbora. ¿Entiendes? Hay mucha gente que quiere salvarse del infierno, no quiere quemarse, pero no quiere dejar de ser pecador. No quiere encontrarse con Dios allá en el cielo. La pregunta es que le hagas a alguien, ¿amas a Dios? ¿Has dejado de ser una persona que odia a Dios? ¿Te has convertido en algo, Cristo se ha convertido en algo precioso que lo deseas, lo quieres parecerte a Él? ¿Se ha convertido en algo precioso para ti? ¿Sigues viviendo en el pecado sin confesarlo? Son preguntas importantes. No abaratemos el Evangelio. No, es que si le hablo así como va, pues no van a creer. Tú tienes que confiar en la gracia. Claro, con misericordia y verdad. Yo no te estoy diciendo como muchos también que, no, pues hay que sacar la espada, ¿sí? Y se ponen a cortar cabezas. Yo no estoy hablando de eso tampoco, ni dar bibliazos, que quede claro, pero tenemos que predicar el Evangelio bíblico, el Evangelio correcto. Vamos a los versículos finales y aquí encontramos del 16 al 21, los hemos leído ya, y aquí Pablo se propone demostrar que ese versículo se aplica aún con mayor relevancia al presente, teniendo en cuenta la siguiente declaración de Isaías acerca de un día futuro cuando se dirá: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Pablo estaba haciendo alusión a Isaías 52:10. En aquel día, según Juan también nos enseña, como nos dijo el pastor Roberto, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postrarán delante del Cordero. Todos tendrán arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantarán un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5, 8 y 9. Así es que, mis hermanos, estamos llegando al final para decirte que pasando de una nota de gran regocijo a una de gran tristeza aquí en el texto, porque Pablo recuerda a sus lectores judíos. Y fíjate lo que dice el versículo 16: mas no todos obedecieron al Evangelio. Venía de un contexto de regocijo, ahora a un contexto de tristeza, porque dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Lo trágico es que la oferta de salvación que se proclama a todos los hombres no es atendida o
no hay cabida o respuesta en todos los hombres. Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es que, mis hermanos, esta es la declaración de un hecho. Nos regocijamos en los muchos que han sido salvos, pero cuando se considera toda la población, el porcentaje de los salvados es muy insignificante. Aquí podríamos decir, oye, somos muchos, ¿en comparación con quién? ¿Con cuántos? Ese es el punto. Así es que el rechazo del Evangelio no constituye ninguna excusa para no proclamarlo. No quita la responsabilidad que hay sobre nosotros de predicarlo a toda criatura. Fíjate lo que dice Ezequiel 2:7. Quiero leerlo rápidamente, porque estamos llegando a la conclusión. Ezequiel 2:7 dice lo siguiente. Está hablando el Señor a través del profeta Ezequiel y les dice: les hablarás, Ezequiel, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. O sea, les hablarás, Ezequiel, les hablarás pues, les vas a hablar mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Esa es la comisión tuya o mía. Nosotros vamos a hablar, nos escuchen o nos dejen de escuchar. Fíjate bien, únicamente las teologías desequilibradas y extrabíblicas colocan todas las cosas en el lado de Dios o en el lado del hombre. A fin de producir la salvación, la gracia inmerecida de Dios exige la respuesta positiva del hombre. Algo inherente al plan eterno de salvación de Dios es la fe obediente del hombre. Dios espera la fe obediente, la respuesta al Evangelio. En la declaración más concisa y hermosa del Evangelio, Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, mis hermanos, ser salvo es someterse por voluntad propia al señorío de Jesucristo. Jesús no está dispuesto y no puede ser salvador para aquellos que no quieren recibirle como Señor. No todos obedecieron al Evangelio. Jesús declaró también enseguida en el Evangelio de Juan 3, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hay un pasaje que quiero que me acompañen, Juan 12, 37 y 38. Te va a sorprender porque el mismo Señor Jesucristo usa aquí el pasaje de Isaías. En Juan 12, 37 y 38, Juan 12, 37 y 38, dice, está hablando el Señor, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, lo está escribiendo Juan de los Hechos de Jesús, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Para resumir, lo que ha dicho Pablo en los versículos del 1 al 16, Pablo declaró así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación no viene, fíjate bien, por intuición, por una experiencia mística, meditación, especulación, un consenso de un grupo de personas o mucho filosofar, sino por oír y tener fe en la palabra de Cristo.
La Biblia de las Américas, esta versión, me gusta mucho porque traduce así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y es más correcto, porque oír la palabra de Cristo tiene relación con Cristo mismo y con su obra redentora, con su sacrificio como pago para nuestro perdón y salvación. La pueden anotar y luego revisar, versión de las Américas, en este punto que estamos mencionando. Así es que el propósito del evangelismo, mis hermanos, no consiste en hacer uso, esto es bien importante, de la persuasión humana. Me ha tocado estar en momentos donde oigo a algún cristiano evangelizar y tiene a alguien literalmente así contra la pared y le está hablando de Jesús, y mira, si no te arrepientes ahora, si no le entregas tu vida ahora a Cristo aquí, estás condenado. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes decir eso. Tú no eres Dios. Tú no sabes el tiempo de Dios, el día de salvación de esa persona. Lo más que podemos hacer es evangelizarlo y dejar que el Espíritu Santo produzca convicción de pecado, arrepentimiento y fe y entrega a Cristo. Entonces, no manipulemos. Hay iglesias donde empiezan a... Y voy a decir algo. Empiezan a poner luces rojas y cosas así. No. Pero empiezan a cambiar toda una atmósfera, en verdad, así toda una atmósfera, un ambiente. Entonces toda la gente así empieza como a sentirse muy sentimental, muy emotiva y nomás están esperando a ver qué dice el que está predicando para hacerlo, para responderlo, para hincarse, arrodillarse y cosas así. Pero están manipulando con aspectos externos. Finalmente los llevan a hacer una oración. No hay salvación. Nosotros no podemos ayudarle a Dios. No podemos hacer maniobras para manipular confesiones de fe en Cristo, sino proclamar fielmente el Evangelio de Cristo, por medio de lo cual el Espíritu Santo traerá convicción y salvación a aquellos que escuchen y acepten la palabra de Cristo. Conclusión. Yo quiero preguntarte, ¿está llamándote Dios a participar en la proclamación de este mensaje que has oído, tan importante, sin el cual no puede haber invocación al Señor porque no le conocen? Y no le conocen porque no se le ha predicado y no pueden creer, y porque nadie se ha acercado a ellos para compartirles. Entonces te pregunto nuevamente, ¿está llamándote Dios a participar en la proclamación de este mensaje para que sea conocido en tu comunidad donde vives? Piensa ahora mismo en una persona que necesita oír las buenas nuevas y idea un plan para lograrlo. No depende de ti, que quede claro, no depende de ti ni de mí la salvación, pero sí podemos hacer un plan, una estrategia, ir, visitarle, orar, darle testimonio, compartirle el Evangelio, y lo encomendamos a Dios, pero tenemos que hacer nuestra parte. Así es que aquí llegamos al final, mis hermanos, de este texto, y solamente quiero que oremos para ver si hoy
con todo lo que has escuchado. Más que oír la voz del predicador, has oído la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y te dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ven a Cristo. A lo mejor has sido una persona muy buena, muy religiosa, has tenido mucha confianza en la sinceridad que tuviste cuando oraste aquel día, pero eso no salva. Lo que salva es la respuesta de arrepentimiento y fe a la palabra predicada del Evangelio que Dios te ha hecho llegar en su amor y en su gracia a través de un cristiano por obra del Espíritu Santo. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.